Bien, siguiendo con nuestra telecapacitación de los jueves científicos, hoy día 24 de octubre del 2024, tenemos el tema osteogénesis imperfecta. Tenemos como expositor al doctor Cristian Iván Meneses Luján. Él es médico traumatólogo de nuestro instituto. El doctor Cristian Meneses tiene un diplomado académico en grado de médico cirujano por la Universidad de Aquino, Bolivia. Es médico especialista en ortopedia y traumatología por la Universidad San Martín de Porres, que lo realizó en el año 2017. Actualmente trabaja en el Instituto Nacional de Salud del Niño de San Borja en el servicio de traumatología. Él es médico especialista en ortopedia y traumatología infantil. Desde el año 2017 hasta la fecha está trabajando. También trabaja en la Clínica San Juan de Dios de Lima en el servicio de ortopedia y traumatología desde el año 2021 hasta la fecha. Doctor Cristian Meneses, buenas tardes. Sea usted bienvenido y puede continuar. Hola, buenas tardes. Gracias por la invitación a esta charla. Voy a compartir la experiencia que tenemos en osteogénesis imperfecta y el abordaje ortopédico principalmente, ¿no? Mm, Bueno, los objetivos de la charla serán mencionar las generalidades de la osteogénesis imperfecta, conocer un poco la etiopatogenia, describir las manifestaciones clínicas y detallar las opciones de tratamiento que tenemos. Pues todos conocemos un poquito las generalidades. Es una enfermedad rara que está caracterizado por una alteración en la formación de colágeno que va a llevar a fragilidad ósea y esto va a llevar a deformidades, a fracturas y otras malformaciones musculoesqueléticas, ¿no? Como talla baja y en casos más severos la muerte perinatal, ¿no? También tenemos otras manifestaciones que las veremos más adelante, como dentinogénesis o problemas del oído, ¿no? Entonces, la fisiopatología está dada porque hay una mutación en muchos genes, en algunos genes que forman el colágeno, el procolágeno 1. Puede haber un déficit cuantitativo o un déficit cualitativo, ¿no? Esto va a disminuir la calidad del colágeno que forma junto a otros elementos la matriz ósea, ¿no? El colágeno va a actuar como como los alambres en las columnas de construcción, le va a dar flexibilidad y elasticidad, pero si no tenemos esto, el hueso se va a volver frágil y por lo que vamos a ver manifestaciones como deformidades muy severas o fracturas a repetición, ¿no? Entonces, en estas manifestaciones esqueléticas vemos que pueden haber fragilidad ósea, fracturas que se realizan con traumatismos menores o que se producen con traumatismos menores, deformidades a nivel de columna, pueden producir escoliosis, a nivel de cada hueso pueden producir en las caderas coxa vargas, protrusios y talla baja, ¿no? Entonces acá vemos un recién nacido que ya durante el parto sufrió el traumatismo del parto y ya presenta fractura de húmero. Acá vemos que en las tibias ya hay deformidades que probablemente han ido causándose en la vida intrauterina, ¿no? Además, pueden desarrollar pues también otras deformidades como las escoliosis que son de difícil manejo en estos pacientes, ¿no? Tenemos otras manifestaciones oculares, las típicas escleras azules que adquieren ese color debido al colágeno que está alterado, defectos de refracción, glaucoma, en las manifestaciones.
manifestaciones orales tenemos dentinogénesis imperfecta, que es una alteración de la formación del esmalte y maloclusión, y en algunas ocasiones también se puede producir alteraciones a nivel otorrinolaringológico como la hipoacusia progresiva, ¿no? Acá tenemos una dentinogénesis imperfecta, donde los huesos, los dientes tienen una alteración en la formación del esmalte y pueden desarrollar, pues, alteraciones en la oclusión, ¿no? Pues todo esto nos lleva a un espectro de patología que van desde alteraciones muy leves, clínicamente leves, que solo causan deformidades, en ocasiones fracturas a repetición, hasta las formas letales, que son pacientes que tienen fracturas intrauterinas o fallecen precozmente en el periodo neonatal, ¿no? Luego del parto. Antes se clasificaban como congénita cuando se manifestaba desde el nacimiento con este tipo de problemas, o tarda cuando se manifestaba ya posteriormente en la vida de la infancia o adolescencia, ¿no? Hay una clasificación típica de Silence, que la clasificación en 4 grados, pero eso ya quedó relegada. Cada vez se han ido descubriendo más variantes genéticas. Ahora tenemos como 22 tipos, pero básicamente son alteraciones genéticas, pero la más práctica creo que para nosotros los ortopedistas, que somos los que los vemos a repetición por este problema, son leve, moderada, severa y letal. Entonces, el tratamiento, ya yéndonos hacia el tratamiento va a ser multidisciplinario, ya que tiene muchos compromisos de otros sistemas. Va a haber un pilar que es la rehabilitación, ya que después de un traumatismo, una reconstrucción, un periodo posoperatorio, eh, pues va a necesitar una rehabilitación precoz para que no se pierda la funcionalidad. Ortopedia y traumatología los vemos a repetición, ya que presentan muchas fracturas y siempre están llegando por la emergencia ante mínimos traumas, ¿no? También hay una parte reconstructiva donde corregimos las deformidades que se pueden presentar a cualquier nivel. Puede presentarse a nivel de columna, húmeros, antebrazo, fémures o tibias, ¿no? Que cada una de estas pueden presentar deformidades desde muy leves hasta muy severas. También es importante la orientación psicológica y abordar a la vez todos los problemas que hemos visto, ¿no? En odontología, otorrinolaringología, ¿no? El tratamiento médico, pues solo voy a hacer mención de esto. Está orientado a estos pacientes. Se les puede administrar bifosfonatos que van a inhibir la reabsorción ósea, y así se puede aumentar o dar una mayor densidad ósea. Y también se puede usar, actualmente se usa el denosumab, que es un inhibidor del ligando RAN, que va a activar la función osteoblástica, y esto que va a hacer que el hueso pueda ser de mayor calidad, ¿no? Acá tenemos algunas pautas de los medicamentos más comúnmente usados. Tenemos el pamidronato, el cilendronato, el alendronato, el risedronato. El que más frecuente se usa es el cilendronato o ácido cilendrónico, y se puede usar cada 3 o 6 meses, ¿no? Según la edad que tenga el paciente. Esto usualmente está manejado por nefrología o endocrinología, pero todavía en muchos lugares no tenemos un equipo que tenga las coordinaciones para un manejo conjunto, ¿no? Yo también, por otro lado, el manejo ortopédico va a dirigirse a la estabilización de las fracturas que se producen por traumas mínimos y a la corrección de las deformidades, ¿no?
¿no? Que van a haber deformidades muchas veces severas que van a causar limitación o impotencia funcional, ¿no? Entonces, aquí en este aspecto tenemos unos clavos que son muy específicos de esta patología que ferulizan todo el hueso intramedularmente, y esto permite que el paciente vaya creciendo y el clavo también vaya acompañando ese crecimiento, ¿no? Se llaman clavos telescopados. Actualmente el modelo de Fassier-Duval es el más óptimo, ¿no? El clavo telescopado consiste de un macho que va por dentro del canal intramedular y una hembra que cubre al macho y se ancla en la parte proximal de los huesos, ¿no? O en las epífisis. Esto va a permitir que este clavo vaya telescopándose o deslizándose sobre sí mismo a medida que el hueso vaya creciendo, ¿no? En el tiempo. Por otro lado, también este implante permite la mayor estabilidad y además da un soporte a este hueso que es frágil y disminuye el índice de refracturas, ¿no? Entonces, usualmente a los pacientes que vienen, bueno, les ponemos estos clavos en los fémures, en las tibias, en los húmeros, para prevenir fracturas y corregir las deformidades, ¿no? Voy a presentar a continuación algunos casos clínicos. Este paciente, Jesús, de un mes y un poco más, vemos que ya tenía una fractura de húmero en este bebegrama, habían deformidades en la tibia, hay fracturas en vías de consolidación, tanto en fémures como en tibias, y esto ya pues se produce desde el primer mes de vida, ¿no? O durante el trabajo de parto. Acá vemos que ya ha pasado un año, los huesos están remodelados o ya se han consolidado, pero comienzan a adquirir deformidades, ¿no? Bueno, acá vemos al año y 6 meses esa deformidad, seguramente sufrió algún traumatismo leve y se llegó a fracturar a nivel de la diáfisis del fémur derecho. Hasta antes de los 2 años, tal vez, nosotros usamos yesos o férulas para inmovilizar las fracturas y esperar a que se consoliden. Posterior a esto, ni bien nosotros podamos colocar un clavo telescopado, pues ya los colocamos y así prevenimos, corregimos la deformidad y prevenimos nuevas refracturas, ¿no? Bueno, acá igual, de igual forma, vemos en el húmero una fractura, otra fractura a nivel del cúbito o del radio, de la diáfisis de radio que está en vías de consolidación. El mismo paciente, pasados 2 años, vemos que va adquiriendo mayor deformidad, ¿no? Tanto en fémures como en tibias. Y pues el tratamiento de elección, como habíamos mencionado, es la colocación de estos clavos telescopados que permiten, como ven en las imágenes, una buena alineación y pues eh, en este aspecto la osteogénesis imperfecta no tiene problemas de retraso de consolidación, son huesos que consolidan bien, pero pues la característica es que tienen la fragilidad ósea, ¿no? Acá tenemos otra proyección donde vemos ya el hueso del fémur a los 6 años, consolidado, la tibia también, pero aún presenta una deformidad en el lado izquierdo. Hace unos años estos clavos son costosos y difíciles de adquirir, pero con el tiempo los podemos usar con más frecuencia y tenemos mayor disponibilidad, ¿no? Tenemos un segundo caso, un paciente que acude a la emergencia por una fractura de fémur. Este es un caso más leve. Como vemos, hay deformidad, pero el paciente no refiere mayor antecedente de trauma y creo que era su segunda fractura. Entonces procedemos a fijamos con un clavo telescopado y
Muchas veces los huesos son muy delgados y no permiten añadir otro implante. En este caso el hueso ya era un poco más grande porque tiene 12 años, 11 años y ya nos permite colocar además una placa que nos da mayor estabilidad y evita las rotaciones en este tipo de fractura. Tenemos la deformidad del fémur derecho que realizamos una osteotomía, colocamos el clavo intramedular y fijamos además con una placa para evitar las rotaciones, ¿no? Estas son imágenes fluoroscópicas y ahí vemos en el seguimiento cómo las deformidades se corrigen y se estabilizan las fracturas y probablemente se van a evitar las refracturas, ¿no? Obviamente esto tiene que ir acompañado también del trabajo de rehabilitación y de medicina física, ¿no? Medicina física y además del tratamiento médico, como ya vimos con los alendronatos o bifosfonatos. Por último, tenemos otro caso, no se ve muy bien. Este paciente tiene una deformidad en fémur bilateral, de hecho ha habido fractura y esta fractura no llegó a consolidar. Muchos de estos pacientes pierden la habilidad de la deambulación, muchos terminan en silla de ruedas porque no hay un abordaje desde el inicio. Este paciente tiene 7 años y esta era su primera consulta por ortopedia y probablemente también por las otras especialidades. Entonces ellos vienen postrados con sarcopenia, con poca masa muscular, con limitación a la deambulación y en silla de ruedas, ¿no? Entonces, esta es una tomografía donde vemos la gran deformidad, pues casi hay una deformidad en antecurvatum y en varo de 90 grados. Y pues estas deformidades de igual forma las corregimos con enclavados intramedulares con clavos telescopados, tanto en fémures y en tibias, que nos mejoran el alineamiento, eh, evitan refracturas y el paciente ya probablemente se le puede reiniciar un ciclo de terapia que si es muy óptimo podría llegar a bipedestación o a deambulación, ¿no? Pues las conclusiones básicamente de esta enfermedad es que es bastante rara, puede pasar desapercibida. eh, las manifestaciones clínicas van a ir desde deformidades leves o fracturas a repetición o en los casos más leves ocasionales hasta casos letales, ¿no? Que como ya hemos visto pueden presentarse muerte intrauterina o en la vida neonatal. Si ya tenemos un paciente con el diagnóstico, el tratamiento va a ser multidisciplinario. Recordar que necesita un rehabilitador, necesita tratamiento médico por el nefrólogo o el endocrinólogo y necesita casi siempre un manejo ortopédico, ¿no? Para evitar tal vez la principal complicación de ellos, que es las fracturas, ¿no? Ante mínimos traumas. El sistema de elección va a ser el uso de clavos telescopados y recibir pues bifosfonatos cada 3 o cada 6 meses, ¿no? Entonces, pues acá en el hospital, como es un centro de referencia, nos llega con cierta frecuencia. Pues, y si hay algún caso de este tipo, no duden en contar con nosotros. Muchas gracias. Si gustan, podemos hacer alguna ronda de preguntas o aclarar las dudas que tengan los participantes. Muchas gracias, doctor, por su presentación. Dejamos abierto tanto los micros como el chat de grupo para que puedan hacer sus preguntas.
Se les indica también a los participantes que, por favor, llenen su asistencia que se está poniendo a continuación por el chat del grupo. Doctor, ¿algunas conclusiones o palabras finales, por favor? Bueno, las conclusiones son pues que son pacientes que sí o sí requieren un manejo multidisciplinario, ¿no? Si hay un diagnóstico en algún lugar, no duden en enviarlo a un instituto, a un centro médico grande, como acá nuestro instituto. Tenemos todo lo necesario para el manejo quirúrgico y también para el manejo médico. Y estos pacientes realmente lo necesitan, ¿no? Es una enfermedad rara, pero pues toca al menos saber diagnosticarla y una vez hecho el diagnóstico, toca referirla a nuestro centro, ¿no? Doctor, tenemos una pregunta por el chat. Me indican la tasa de incidencia en mujeres o hombres, si tienen alguna cifra. No tengo cifras exactas, pero eh, es muy similar. Llegan pacientes tanto del sexo femenino como masculino. En realidad no hay predisposición de un sexo más que el otro, ¿no? A diferencia de otras patologías, ¿no? La displasia de cadera es mucho más frecuente en mujeres, el pie equinovar es mucho más frecuente en varones, pero eh, en osteogénesis imperfecta no hay esa predisposición para algún sexo. Eh, Tal vez en esa parte esto es autosómico dominante. Muchas veces un padre lo tiene en una forma leve y el hijo manifiesta alguna forma más severa. Es importante, por eso, luego del diagnóstico, si el paciente es mayor, hacer una buena evaluación por genética para ver esa parte, ¿no? Para ver si tiene algún familiar con esta patología también. Es muy influyente el factor genético, entonces, doctor. Sí, claro. Tiene ese componente genético, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? Por favor, recuerde que también puede hacer uso del micro y como el chat. A ver, doctor, una pregunta más. ¿Cuáles son los indicios de un mal pronóstico? Ah, bueno, los pacientes que tienen las formas letales mueren intraútero o tienen múltiples fracturas durante el nacimiento y tienen otros problemas, ¿no? Muchas veces cardíacos o de otro tipo que hacen que ellos mueran precozmente, ¿no? En la vida neonatal. Como es un espectro, los casos más severos no tienen una buena sobrevida. Los casos más leves pueden pasar desapercibidos. Muchos llegan con fracturas ya en la adolescencia, refieren que se han ido fracturando un hueso, el otro hueso y tienen una vida muy normal. Hay casos intermedios, pues, que ya tienen fracturas a repetición, tienen mayor deformidad, pierden la habilidad de caminar o de deambular, ¿no? Entonces, ellos frecuentan más el hospital, están en mayor tratamiento. Básicamente, el factor pronóstico es un poco la clínica, ¿no? Que vayan presentando, pero hasta donde sé no hay un factor medible con laboratorio. Básicamente se tendría que hacer un estudio genético, ¿no?
Muchas gracias, doctor. Se les recuerda a los participantes que el tema de asistencia es recomendable hacerlo mediante una PC. A veces por el tema de celular, a veces las páginas fallan. Ahora tenemos una pregunta más, doctor. ¿Con qué otras patologías genéticas está relacionada? Bueno, en los casos que yo he visto, que sean, a ver, unos 40 o 50 casos, no es que esté relacionado con otros síndromes ni con otras patologías, ¿no? Sino que es una mutación, básicamente de los genes que alteran el colágeno y esto desencadena toda la sintomatología que presentan estos pacientes, ¿no? Básicamente es músculo esquelético, la dentinogénesis, fallas en la osificación del oído, debilidad ósea, eso lleva a escoliosis, fracturas. Las escleras toman ese color, pero no es que esté relacionado con algún otro síndrome. En este caso no funciona así. Por ejemplo, en otras manifestaciones ortopédicas de otros síndromes, sí, ¿no? Neurofibromatosis, subartrosis congénita de tibia, pie equinovaro, síndrome de Moebius u otros síndromes, ¿no? Pero en este caso tiene su propia sintomatología y no, usualmente no está relacionado con otros síndromes o con otras patologías genéticas, como se mencionan. Doctor, una consulta. Después de hacer todas las operaciones y dado de alta, ¿los pacientes llegan a tener una vida normal Mm, o siempre quedan secuelas? eh, la cura sería pues tener una síntesis de colágeno normal, ¿no? Para que el paciente pueda tener una vida normal. Pero esto lo va a acompañar toda su vida, siempre va a haber una síntesis anormal de colágeno. Entonces, nosotros operamos para evitar refracturas, pero aún así pueden suceder, ¿no? Por otro lado, según la gravedad del caso, hay pacientes que, pues, aunque tengamos los clavos, los huesos siguen deformándose, entonces hay que reoperarlos, tienen que estar en seguimiento constante. Muchos, como tienen esa fragilidad, pierden la capacidad de la marcha porque el tono muscular se va perdiendo progresivamente. Entonces, usualmente estos pacientes los acompañamos, al menos en el hospital, hasta que cumplen 18 años y en los hospitales de adultos hasta que durante toda su vida, ¿no? Porque siempre van a tener que estar administrándose medicamentos que eviten que tengan esa fragilidad ósea, ¿no? O necesitar cirugías para corregir las deformidades secundarias a estas. Entonces, en los grados más leves tal vez se le puede dar de alta, pero siempre se estará haciendo el seguimiento y en los casos más graves siempre van a ser monitorizados o controlados o siempre van a estar acudiendo al hospital, ¿no? Entonces, es una patología también que los vamos llevando de la mano durante la vida, ¿no? Muchas gracias, doctor, por su presentación y extender un poco más nuestros conocimientos en cuanto a tan importante tema. A ver, última pregunta tenemos, Sí, claro. ¿cómo es el estilo de vida de los pacientes, doctor? ¿O casi siempre estarán dentro del hospital? Muy buena pregunta. Como nuevamente, como es un espectro que va desde algo muy leve hasta casos letales, depende de las manifestaciones, ¿no? Como les mencionaba, hay pacientes que vienen y caminan, corren y sufren fracturas ocasionalmente, que tienen una mutación leve, por así decirlo. Entonces ellos podrán realizar una vida cercana a la normalidad. Pero hay casos más complejos que no caminan, hay casos que los que no caminan tienen más fracturas y requieren más cirugías. Los pacientes no permanecen hospitalizados largos periodos, sino vienen, se corrige la deformidad, se opera y se va a la casa. Entonces, usualmente vienen a recibir
sus bifosfonatos o a realizar cirugía o van por la emergencia por si tienen alguna fractura, ¿no? Se resuelve el problema y todos se mantienen en su domicilio, ¿no? Son pacientes muy delicados, entonces, doctor. Por siempre hay que tener siempre bastante Claro cuidado. que, claro claro que sí, ¿no? Los padres ya conocen su enfermedad y ya saben cómo, ya están orientados, ¿no? A qué hacer si pasa algo como una fractura. Claro. Lógicamente siempre hay que estar preparando a los padres porque ellos son los principales soportes en cuanto a los niños, ¿no? Muchas gracias, doctor, por su presentación una vez más. A todos los asistentes también muchas gracias. Hasta una próxima oportunidad. Hasta luego. Bueno, gracias por la invitación. Hasta pronto.